de mirar a la ventana. Vamos a leer Marcelo Cavarossi, Autoritarismo y Democracia, Introducción, capítulo 1 y 2. Este PDF no tiene la introducción. Lo tengo en un papel. Lo podría leer también, ¿no? Sí. Pero me van a tener que mirar leyéndolo. Papel. Bueno, tenemos que estar. Hace mucho que no leo de acá, capaz que es mejor. Cavarossi, no, introducción. Suerte, ¿eh? La etapa histórica a partir de la insurrección militar que puso fin al gobierno peronista en 1955 se caracterizó por la inestabilidad política. Ninguno de los tres gobiernos constitucionales del período llegó a completar su mandato, mientras que las tres administraciones militares anteriores a la actual fracasaron ostensiblemente en el cumplimiento de los objetivos que se propusieron y tampoco tuvieron éxito en imponer sus candidatos a la sucesión. De igual modo, no parece que el actual gobierno militar vaya a constituir una excepción a esta regla, e incluso el descalabro del 81 y 82 sugiere una repetición a escala mayor del apresurado repliegue que las Fuerzas Armadas protagonizaron 10 años atrás. No dice el año, pero debe ser del 83 esto. La superficie de la política argentina, al retirarse de los ciclos de ascenso, crisis y desintegración tanto de los gobiernos constitucionales como el de los militares, ha ido adquiriendo una textura de uniformidad en la que aparentemente casi el único atributo que distinguió a cada ciclo del anterior fue la mayor intensidad y violencia de las turbulencias políticas. Estas circunstancias han contribuido a generar explicaciones en las que se ha puesto el énfasis en caracterizar a la sociedad argentina como una situación de equilibrio entre fuerzas sociales de peso relativamente parejo y, como resultado de ello, capaces a la vez de bloquear los proyectos políticos de sus antagonistas e incapaces de imponer los suyos propios. Así, las imágenes de bloqueo recíproco y empate social son comunes en un conjunto de interpretaciones en las cuales las más profundas y sugerente es la que O'Donnell propone en su Estado y Alianzas en la Argentina. Ahí cita uno que está acá. En la novedosa sugerente propuesta de O'Donnell se filtra una dosis de economicismo, en particular los mecanismos de formación y contraformación de las alianzas sociales, la ofensiva y la defensiva, descuidan en parte los aspectos políticos. En la sección donde discuto la naturaleza de las tres corrientes que en materia de política económica se perfilaron dentro del antiperonismo posterior a 1955, esbozo un enfoque alternativo que aspira a no subsumir lo político en lo económico. Este trabajo se ubica en un nivel de análisis diferente. En él se parte de la premisa de que las orientaciones, intereses y valores de las fuerzas sociales no se manifiestan en un vacío, sino en un campo específico, que es un sistema político históricamente definido. Cada sistema político tiene leyes propias, que no constituyen un simple resultado de la interrelación de los atributos de las distintas fuerzas que actúen en él. El descifre de esta legalidad requiere, por ende, una aproximación que reconozca esta eficacia propia del sistema político y que se proponga develarla no reduciéndola a la condición de mero reflejo de los factores estructurales ni considerándola un campo inherente. El análisis de la convulsiva información de nuevas maneras de hacer política a partir de 1955 exige reconocer la complejidad de un proceso que incluyó, pero que no se redujo en una serie de ciclos de desarticulación y recomposición de alianzas sociales que generaron una sucesión de equilibrios precarios, alternativamente rotos y restablecidos. Sobre todo porque las imágenes de equilibrio y empate pueden llegar a sugerir una ausencia de cambios y desde la perspectiva de la longue durée, el autor se refiere al concepto de larga duración
en los procesos históricos de Fernand Braudel, una situación de inmovilidad en la que reiterativamente se retorna al punto inicial. Lo que sí caracterizó a la sociedad argentina con posterioridad a 1955 fue una situación de equilibrio dinámico en la que deben distinguirse dos etapas. La primera, de 55 a 66, correspondió al establecimiento de una fórmula política dual, que contribuyó a generar un equilibrio político en el que sí existió un empate. Este se materializó no tanto como resultado de que la alternancia cívico-militar representara alternativas antagónicas, sino que más bien porque cada gobierno fue en sí mismo un compromiso. En otras palabras, cada gobierno del periodo 55-66 se caracterizó por el hecho de que su perdurabilidad estuvo en jaque desde el momento mismo de su inauguración, y que en la práctica implementó mecanismos que fueron sobre todo límites a las capacidades de acción de distintos contendientes sociales, es decir, el empate fue interno a cada gobierno en la medida que estuvo condicionada por presiones externas y limitado por su heterogeneidad interna. La segunda etapa, del 66 en adelante, fue dominada en cambio por los sucesivos intentos de unificar el campo de la política, campo que precisamente se había escindido durante la década anterior. El fracaso de estos intentos también generó un cierto equilibrio, pero más bien de carácter conmocional o catastrófico, ya que el empate se produjo a raíz del aborto de los sucesivos intentos para desempatar. El despliegue y el posterior bloqueo de las sucesivas iniciativas trajeron como consecuencia un desgarramiento del tejido social, es decir, la alteración, erosión e incluso el colapso de patrones básicos de organización e interacción social. Las dos secciones del trabajo exploran las características de cada una de las etapas. En la primera predominaron los gobiernos débiles, tanto civiles como militares, que intentaron fundar un régimen semidemocrático, imponiendo en algunos casos y no cuestionando en otros la proscripción del peronismo. El despliegue de los sucesivos proyectos de establecimiento de una semidemocracia tuvo un par de consecuencias que quiero destacar. En principio, proveyó el marco para la definición de un estilo de funcionamiento de la sociedad en la cual los procesos más profundos, económicos, culturales y corporativo-institucionales fueron bastante autónomos de las iniciativas de transformación desde arriba. Las tendencias sociales dominantes, más bien, fueron la resultante de la interrelación de los impulsos, resistencias y forcejeos de los distintos actores de la sociedad civil. Estos diferentes protagonistas sociales, en consecuencia, fueron perfeccionando en cada nuevo ciclo su capacidad para hacer naufragar las irrupciones desde arriba. Todo ello, finalmente, contribuyó a la constitución de un sistema político dual. En este sistema funcionaron, por un lado, los partidos no peronistas y el Parlamento, ni los unos ni el otro, sin embargo, canalizaron los intereses y orientaciones de los actores sociales fundamentales. Por otro lado, operó un sistema de negociaciones y presiones extraparlamentarias y extrapartidarias. Mediante él se llegó a acuerdos y se le celebraron compromisos, pero para llamarlo de algún modo, por descarte. Es decir, los distintos actores generalmente se avinieron a aceptar recortes de sus demandas y pretensiones originales. Sin embargo, ellos dejaron traslucir que sus preferencias eran otras, que su apoyo a los acuerdos sobre normas y sustancia era un apoyo a regañadientes y de carácter precario y que no vacilarían, de serle posible, en romperlos, aún a costa de provocar la ruptura del sistema institucional. Consecuentemente, la esencia del sistema político dual residió no solo en que el parlamentarismo y el sistema de partidos generaron su polo contradictorio, al proscribir al peronismo y condenarlo a actuar por afuera, sino que, asimismo, los participantes de las negociaciones y presiones extraparlamentarias necesitaron del Parlamento y de los partidos como arma de chantaje, es decir, para utilizar precisamente como un recurso de último ratio la desestabilización y caída de gobierno civil o militar de turno. En la segunda etapa predominaron gobiernos fuertes, o al menos gobiernos que se inauguraron y o autodefinieron como tales, que se propusieron transformaciones radicales de la política e incluso de la sociedad argentina, y que al momento de su instalación, a diferencia de los gobiernos del periodo anterior, se basaron en consensos de determinación, de los gobiernos que los precedieron bastante extendidos.
Invariablemente, estos gobiernos fuertes terminaron catastróficamente. Esta no fue una circunstancia uniformemente negativa, pues dichos fracasos expresaron, casi sin excepciones, la capacidad de la sociedad argentina para bloquear proyectos autoritarios y represivos. Me permito dudar del bloquear ese. La excepción parcial es, por supuesto, la del gobierno peronista del 73. En él coexistieron, como analizo en la sección correspondiente, intentos de estabilización democrática y proyectos de profundización autoritaria. Esa es la cita 2, que estaba después de esto de la capacidad de la sociedad argentina para bloquear proyectos autoritarios y represivos. Pero a diferencia de la fase anterior, los éxitos en impedir la consolidación de los sistemas autoritarios tuvieron costos que fueron mucho más allá de los sobresaltos provocados por la inestable dualidad política del periodo 55-66. ¿Por qué se pagaron precios políticos y sociales mucho más elevados después de 1966? Las razones fueron dos. En primer lugar, como ya se sugería más arriba, los reformadores y revolucionarios posteriores a 1966 fueron mucho más radicales que quienes los precedieron en la ocupación de la cúpula del Estado. Este radicalismo se exacerbó a partir de 1976, cuando se diagnosticó que el problema argentino trascendía de las circunstancias de un sistema político al que de todas maneras se calificó de inadecuado y que en realidad se trataba sobre todo de sanear una sociedad enferma. Pero ya desde 1966 predominaron enfoques quirúrgicos en lo que, si bien las enfermedades que se detectaron fueron de signo diferente, la crisis de autoridad en la sociedad y no simplemente en el Estado, el desorden laboral, la indisciplina de las clases, se coincidió de todos modos en que para curar a esa sociedad enferma había que calar en ella muy profundamente. La sociedad argentina fue sometida entonces a tratamientos brutales en los cuales la generalización y extensión de la represión estatal, las más de las veces ejercida en transgresión de las propias normas legales, fue solo uno de los remedios aplicados. A ella se sumaron el drástico enrarecimiento que experimentó la vida cotidiana en los diversos ámbitos de la sociedad civil, en gran medida debido al miedo que impregnó las relaciones interpersonales, la destrucción de vastos segmentos de la estructura productiva y el desmantelamiento de una serie de fundamentales circuitos culturales, profesionales, técnicos y académicos. Debe señalarse, sin embargo, que la imagen de la necesidad del tratamiento shock como única receta viable para superar los problemas argentinos no fue simplemente el producto de una imaginación político febril y bárbara, fue también realimentada eficazmente por una sociedad que crecientemente se concibió a sí misma como incapaz de generar autónomamente soluciones consensuales a través del juego de intereses y orientaciones contrapuestos. Esta renuncia colectiva de la sociedad civil argentina estuvo a menudo vinculada a ilusiones casi mágicas en el sentido de que las soluciones a los problemas se lograrían simplemente mediante el despliegue de la voluntad política de algún actor o actores providenciales. Desde 1966, los protagonistas cambiaron. Los militares, los guerrilleros, los tecnócratas liberales, Perón e incluso los impulsores de la trasnochada aventura bélica de 1982 fueron elevados temporariamente a esa posición por distintos sectores de la sociedad argentina, sumando fantasías políticas que ignoraron el conflicto o pretendieron resolverlo voluntarísticamente, minimizando la capacidad de otros actores sociales, generalmente de los adversarios de los portadores de la fantasía de turno, para resistir y bloquear dichas fantasías. La segunda razón de la tragedia de la última década y media, entonces este está en el 83, claro. La segunda razón de la tragedia de la última década y media tuvo que ver con la índole de las conclusiones que los actores políticos dominantes extrajeron de sus correctos diagnósticos de la dualidad que había caracterizado a la política argentina hasta 1966. En efecto, las fórmulas políticas intentadas a partir de ese año se propusieron superar dicha dualidad, pretendiendo
fusionar la escena política y canalizar hacia el interior del marco institucional los procesos de negociación y conflicto que el periodo anterior se había desarrollado extrainstitucionalmente. El efecto de dichos intentos no fue el deseado. En el caso de los gobiernos militares no se logró embretar por mucho tiempo la política dentro de esquemas corporativos o propios de una sociedad de súbditos paralizados y atomizados. Tampoco el gobierno peronista logró que el Parlamento y el Pacto Social canalizaran, más o menos ordenadamente, las presiones y los intereses sociales. Sin embargo, el despliegue de los proyectos de 1966, 73 y 76 tuvo como consecuencia que en buena medida se cerraran los espacios y se obturaran los intersticios por los cuales la política se había colocado hasta 1966, sin que se produjeran grandes estallidos. Por ende, se tornó a seguir haciendo política extrainstitucionalmente, pero de manera cada vez más salvaje, con el resultado de que los distintos actores fueron aceleradamente dejando de lado los límites que se habían autoimpuesto en sus interacciones sociales, adaptando estrategias en las cuales la consideración por las consecuencias destructivas de sus comportamientos individuales en relación con los otros y con el conjunto de la colectividad fue reduciéndose progresivamente en cada nuevo ciclo. Examinaremos entonces las características de las dos etapas apuntadas. Y ahí empieza capítulo 1, el fracaso de la democracia y sus allegados. Listo, esto ya lo tengo, vamos a cortarlo y seguimos.